Muy buenas, soy Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí tenemos un espacio más de entrevistas. Hoy tenemos a Ángel Lugo. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Uriol. Bienvenido a este espacio de entrevistas. Gracias. Ángel Lugo es formador en ventas, además es autor del libro Vender sin Límites y tiene una larga trayectoria como comercial. Ha estado en muchas empresas y también llevando equipo de ventas. Y para empezar, una primera pregunta que te lanzo sería la idea esta de: cuando hablamos de vender, ¿solo nos referimos al campo de las ventas de productos o servicios o podríamos también hablar a nivel más general? ¿Tú qué opinas? Mira, yo siempre he sido de la opinión de que vender nos vendemos siempre, en todo Ujú. momento. Desde el momento en que casi nacemos, desde el momento en que somos bebés, estamos con el deseo de agradar. Es una fórmula de venta en sí. Entonces, eso es innato en los seres humanos. Queremos agradar y esa Ujú. quizás es la recompensa. De hecho, es una línea que está muy agarrada o muy ligada al tema de la socialización. Ujú. Somos animales gregarios, por lo tanto, somos animales que queremos socializar, que queremos crear grupo. La venta no deja de ser una especie de ritual de acercamiento, con lo cual siempre es posible el querer vender de alguna manera. Y eso trasladado al mundo profesional, pues no deja de ser una continuación de ese deseo innato de vendernos. En este caso serían productos, pero al final del día, independientemente del producto, lo que queremos es vendernos a nosotros mismos de cara a los Ujú. demás. Vale. Como una forma de quizás sentirse aceptado, sentirse también que la gente te aprueba. Correcto, Y, correcto, es así. ujú. ¿Y por qué dirías entonces que la profesión de comercial, de ventas, de vender, hay tanta gente que de alguna forma tiene dificultades a la hora de ejercerla? Bueno, al final del día no deja de ser una cuestión de miedo escénico, ¿no? Ujú. De ese miedo también innato a la Ujú. desaprobación, al hecho de que no acabemos de agradar a los demás, que quizás a lo mejor habría que mirarlo de otra manera. Es Ujú. eh, empezando por ti mismo, decir, yo sé que me agrado, por lo tanto, puedo mostrar un agrado a los demás. Ujú. Si no es así, generalmente ese es el temor que tenemos, pero el temor está en nosotros mismos, no tanto en el producto. De hecho, en la venta, yo esto lo comento en el libro, no hay nada personal en el hecho de que te vayan a negar el querer comprar el producto. Se trata precisamente del producto, no de ti, de la persona. Ujú. Y precisamente si uno es consciente de que no eres tú el que desagrada, sino quizás a lo mejor el producto o la fórmula o el servicio que quieres vender, pues ese miedo que uno conlleva desaparece o se mitiga. Claro. Esto es muy liberador de alguna forma, Ángel, porque la mayoría de vendedores que empiezan, el gran pánico que tienen es al no. No Mm. quiero, no me interesa, no puedo, ahora Sí. no. Sí, 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 sí. Tenemos tendencia a personificar todas las respuestas que nos rodean, ¿no? A usar nuestro ego, Ujú. tanto para bien como para mal, ¿no? Ujú. Entonces, pensamos que todo lo que nos rodea, de alguna manera, afecta personalmente a nosotros. Mm, es relativo, es decir, Ujú. afecta en la medida en que uno quiere que afecte. De igual manera que el hecho de que vaya a salir a vender y encuentre que hay una serie de rechazos, sería mucho más fácil analizar Ujú. el porqué de ese rechazo, que puede Ujú. venir motivado por una serie de circunstancias que seguramente en la mayoría de los casos es totalmente ajena a tu forma de ser o Claro. la imagen que estás mostrando de cara a la persona a la cual estás comunicándote. Totalmente. Quizá también otro de los bloqueos que a lo mejor la gente tiene es porque asocia el vender o la profesión de comercial como una profesión que de alguna forma puede llegar a engañar a la gente, que intenta siempre sacar el provecho. Pero realmente en el libro expones, y de alguna forma se hace también patente, que es todo lo contrario, que al final es una profesión de servir. Justamente. Justamente, y yo siempre he tenido el concepto, siempre me hacía gracia comentarlo con algunos compañeros, que nos habíamos convertido, si buscamos un paralelismo religioso, en los curas Ujú.
de la actualidad, ¿no? Ujú. Porque es curioso que la gente, en la mayoría de los casos, si se dará la disposición, lógicamente, estamos hablando ya de una entrevista, se puede decir que un 25 a un 30% de la conversación de la entrevista se mueve a nivel personal y la gente lo que tiene tendencia y lo que quiere es que le escuchen. Y esa es la primera pista que nos lleva a la posibilidad de saber vender bien, el Ujú. escuchar. No el que te escuchen, sino el escuchar, porque el escuchar te abre todo un camino de posibilidades a primero entender y conocer a la persona que tienes delante. Y por supuesto, en su mensaje o sus mensajes nos irá dando pistas de qué es lo que necesita. Puede ser en ese 25 o 30% de la conversación, son necesidades de escucha, Ujú. necesidades de confesión, y luego el otro 75, cuando tú vas sabiendo dirigir esa entrevista, pues ya son necesidades concretas hacia los productos o servicios que quieres ofrecer. Claro, con eso también nos desmarcaríamos de la típica imagen, ¿no?, del vendedor-vendedora que solo habla, ¿no? Que es un gran error. Cuando un vendedor solo está hablando y dando como el monólogo, aquí no está haciendo un buen servicio o un buen trabajo de comercial. Se está vendiendo a sí mismo nada más, se está escuchando, es lo que quiere. Mm. Se siente muy bien con su tono de voz, con su tal. Piensa que realmente el ir expresando mensajes Ujú. pues va a conseguir que la persona que está delante va a quedar maravillada de lo bueno que es, de su dialéctica y que va a vender lo que sea. ¿Qué es lo que va a vender? No, no está escuchando a la otra persona, no sabe Claro, lo que la otra persona necesita. totalmente. Además, el subtítulo del libro, de alguna forma, das a entender o transmites la idea de que el vender al final puede ser un método que sea sencillo, que sea fácil para la gente y que también, de alguna forma, te puedas llegar a divertir, ¿no? Vendiendo más y mejor, ¿no? Aquí también Sí, haces como un cambio de paradigma, ¿no? Porque de alguna forma estás como transmitiendo la idea de que incluso puede ser como un juego, ¿no? Algo divertido en el que tú puedes también pasártelo bien vendiendo. correcto. Mira, como me imagino que en todas las profesiones tiene que haber un apartado que es el método, la didáctica, el aprendizaje. Si tú te adaptas a seguir paso a paso ese método, realmente descubres que, como insisto, en cualquier otra profesión, puedes realizar una buena o una mediana o una mediocre obra, el resultado. Ujú. Yo siempre digo que en todas las profesiones, independientemente de que tengan titulaciones o no, existen lo que somos artesanos, los que nos movemos en ese campo, luego existen los que están en ese punto diferencial, que se han marcado ese método, trasladarlo a un nivel mucho más alto, son Ujú. pocos los que lo consiguen, y luego no nos engañemos, existe toda una línea de mediocridad, de gente Ujú. con titulación o sin titulación, pero Ujú. gente, bueno, el oficio es un elemento más a seguir, es lo que le da de comer, pero realmente no lo disfruta. Claro. Es muy, muy, muy importante, y eso uno lo descubre con los años, que independientemente de que el oficio en el que estás dedicándote no fuese de antemano lo que tú querías haber hecho en la vida, realmente si ya eres consciente de que eso es lo que mejor sabes realizar, intentar hacerlo de una manera en la cual tú acabes disfrutándolo, no sintiendo que estás obligado a hacerlo. Totalmente. Y además también si te diviertes y te lo pasas bien, al final también es la forma de llegar a la excelencia. Uno llega a ser muy bueno en lo que hace si realmente le gusta, se lo pasa bien, disfruta. Y además también eso se transmite, ¿no? Cuando tú estás con el cliente, si estás como por obligación, que estás con una cara quizá como de amargado o amargada, o cuando estás con una sonrisa, cuando estás como con un tono un poco incluso pues divertido, ¿no? Ujú. Por supuesto, y fíjate que en la situación en que estamos actualmente con respecto a la pandemia y lo Ujú. que esta está conllevando en el plano profesional, en el caso de los comerciales, como en el caso de otros oficios Ujú. que están obligados a hacer lo que se denomina el teletrabajo, pero ahora Ujú. imagínate un elemento que ya existía antes de la pandemia, que es la venta telefónica, Ujú. lo difícil que es
porque conlleva que no hay una comunicación no verbal, visual, entre el comprador y el vendedor. Incluso el hecho de transmitir esos gestos que no te van a ver, pero que se denotan por el tono de voz, sabes que esa persona que está al otro lado está sonriendo, la modulación en cuanto a los pasos a la hora de hablar también. Es decir, tú puedes incluso transmitir sin que te vean, transmitir toda una serie de elementos que conlleven que la persona que está delante no te perciba y asuma esa situación positiva. Mm, totalmente. Además, también es lo que decías, ¿no? Somos seres sociales, con lo cual hay un contagio emocional sí o sí. Tanto si estás enfadado, habrá contagio, si estás contento, también habrá contagio. Con lo cual, mejor estar contentos que no enfadados. Exacto. Es Entonces, verdad. en el libro planteas también como una serie de pasos, ¿no? Una metodología que también está muy bien estructurada, porque de alguna forma es un libro ideal tanto para gente que está empezando la profesión, es decir, aquella persona que dice, mira, voy a empezar en el mundo de las ventas, como aquella que dice, mira, yo llevo muchos años, pero a lo mejor me doy cuenta de que hay cosas tan básicas que no estoy haciendo y que me están llevando a que cada vez lo haga peor, ¿no? Como antes decíamos con el tema de la escucha, que es algo básico, pero que hay muchos comerciales que no lo aplican. Tan fácil como cuando te llama alguien de usted quiere cambiarse de compañía telefónica y casi no te dejan ni hablar. Con lo cual, aquí hay algo que está fallando en el tema de ventas. Entonces, ¿cuál sería uno de los primeros pasos para empezar a hacer un buen proceso de venta? Mira, yo siempre he sido de la opinión que para iniciar un método tiene que, y en el caso del mundo comercial, pero puede ser en cualquier otro tipo de profesión, la prospección. La prospección es importantísimo. Si tú no tienes un flujo de información que te permita tener pistas, que te permita ir percibiendo las características que tiene primero esa empresa, luego cuando ya mantienes, llegas al contacto. Es como una labor de detectives, y si lo quieres poner en otro plano en cuanto a la construcción, es una labor de cimentación. Tú puedes desear llegar a tener ese edificio, esa casa, ese palacio, pero si no le creas un buen cimiento donde vas a basarlo, si primero no estudias el terreno donde vas a poner la alimentación, qué tipo de material es el que... Es decir, tiene que haber toda una serie de pasos para que vender se puede vender de mil maneras, pero está claro que si no existe una estructuración, una organización, a la corta, a la larga, los resultados van a ir hacia abajo. Entonces, en el libro, además, pongo un símil, una especie de metáfora, bueno, no es más bien una metáfora, un concepto, que es el de buscar el paralelismo entre lo que es la venta y lo que es la labor del campesino, en cuanto a que si tú tienes un terreno donde tienes que producir una serie de material, de productos, lógicamente tú tienes que cuidar ese terreno, tienes que Correcto. ararlo, regarlo, poner fertilizantes, Ujú, intentar cuidar ante las adversidades del clima, ujú, y aún así dando incluso todos esos pasos, muchas veces el producto que puede llegar a salir se puede malograr en el último momento. Bueno, eso si buscamos el elemento comparativo en la vida real, lo traduciríamos como, para poder seguir adelante, ujú, como el concepto de la resiliencia. Es decir, ujú, ¿qué hace la gente? Va a decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Dejo el campo sin arar? ¿De qué comer y tal? Pues vuelvo a intentarlo otra vez, ujú, vuelvo a tirar hacia adelante. Es decir, y seguro que en el 99,9% de los casos el resultado será este. Entonces, en el tema de la venta sí que hay que seguir esos pasos, hay que crear esa base. ¿Por qué? ujú, Porque esa base te va a permitir crear toda una cadena de ujú, contactos. Porque iniciarás por un lado, sabrás sobre esa empresa, sabrás qué ujú, es las necesidades que tiene, contactarás, que ese es el segundo paso, los ujú, contactos, que es la parte que también da más miedo, porque quizás la parte más fácil es la de la investigación, la de buscar las pistas. La segunda parte quizás es donde
todos, yo me incluyo, todos, cuando hemos iniciado nuestra carrera comercial, es lo que nos espanta. Y volvemos a lo que decíamos al principio de la conversación, Sí, el miedo al no, el miedo escénico, ¿no? El yo serviré para esto. A la primera de cambio, en cuanto nos cierran la puerta, ya pensamos que es, igual es que no voy vestido, igual mañana me cambio la camisa, que es que me ha traído mala suerte. Buscamos siempre elementos como si realmente el resultado negativo fuese por nosotros, cuando no es así. no, ¿Eh? sí. Pueden ser muchas otras las razones, ¿no? A lo mejor la persona está ocupada, está estresada, tiene una llamada pendiente, tiene una reunión, o sea, hay un montón de situaciones que no conocemos y al final atribuirnoslas a nosotros no nos aporta nada. Bueno, realmente al final del día lo que importa es el positivismo, Exacto, la sonrisa de cara a la recepcionista, de cara al chico del almacén, el totalmente. intentar buscar siempre sinergias. No es Ujú. tan difícil, lo hacemos habitualmente todos. Volvemos otra vez a lo Sí, que comentábamos al principio. Necesitamos agradar, necesitamos que nos agrade. No es tan difícil agradar. Y si tenemos una persona delante que parece que es reacia, que no quiere que tú le gustes, es porque seguramente tiene un mal día. ujú, Eh, Puede ser totalmente. mil detalles. Nos pasa a nosotros también. Sí, Pues sí, sí, que decimos, pues hoy no me apetece salir sonriendo y tal. Pero bueno, al final es como el teatro, ¿no? Sigue el show. Sales de mí y venga, otra vez a la... exacto, Se puede disfrutar de la venta, de totalmente. verdad. Entonces, tendríamos primero una prospección, ¿no? Que sería como arar el campo o de preparar el material, el terreno, la cimentación. Y luego por aquí ya empezaríamos con los contactos, ¿no? Esos primeros contactos con la idea de conseguir un listado de candidatos, ¿no? Correcto. Hay, Es un proceso has- difícil. Ujú. Dime, dime. Hay un concepto muy interesante que es el del candidato infinito, que a mí me Sí, gustó concretamente. Háblanos un sí. poquito de esta idea. Bueno, la idea es muy simple, es decir, cuando captas tus primeros contactos, al nivel que sea, no tiene por qué ser el comprador final, ¿eh? Ujú, Estamos hablando, creando toda una estructura de contactos, puede ser el chico de almacén, puede ser la recepcionista, puede ser el repartidor, puede ser mil detalles. Estas personas, a su ujú, vez de que te proporcionan información, también te ayudan a buscar otros contactos. Mira, una de las cosas que yo hacía en cierta etapa de mi vida comercial al principio es que cuando iba a los edificios de oficinas, a ver, te encontrabas de todo, desde el típico conserje que tengo prohibido y tal, no sé qué, hasta que, bueno, el típico que te aceptaba un día tomar un café con él, el que le llevabas un pequeño detalle, ese pequeño, entre comillas, soborno, ujú, que bueno, les gustaba, les hacía sentir que dentro de su profesión pues tenían una cierta importancia para alguien, ¿no? Y ujú. estas personas son las que te ayudaban a crear el inicio de esa cadena. Bueno, si ya progresamos en esta cadena y llegamos a una serie de elementos, llegamos incluso a la persona a la cual decisoria la que va a vender y conseguimos esa primera venta, Ujú, esa persona, si realmente creas toda esa cadena, esa estructura de fidelización, esa persona realmente va a hacer publicitarte, te va a decir, oye, a mí tu producto me ha funcionado maravilla, y resulta que tengo un amigo que tal, que tal. mm, Y esa es la cadena a la que yo me claro, refería. A ver, no se hace de la noche a la mañana y no es una única cadena, es como, por decirlo de alguna manera, es una red de mm, cadenas que se van correcto. creando. Y te sorprendería, Uriol, de que en muchas ocasiones esas cadenas se interconectan entre Sí, sí, que dices que hay una red que he montado por un lado de contactos, de conocidos, mm, que, como decimos, ¿no? El mundo es un pañuelo, se conocen entre ellos en algunos casos, exacto. te crean una tercera cadena. Es curioso, llama mucho la atención. La verdad es que es un elemento muy divertido. Y además, luego lo puedes también comprobar, ¿no? A veces incluso en las redes. Puedes, por ejemplo, navegar por el LinkedIn y te das cuenta de que ese contacto justamente es socio, amigo, conocido de ese otro contacto y al final te das cuenta que todo está conectado. Es un poco la teoría de los 6 grados, ¿no? De que tú puedes alcanzar casi cualquier persona de este planeta a través de las distintas conexiones. Por supuesto. Entonces, Ángel, cuando tenemos ya ese contacto, ese primer contacto, ¿no? La relación avanza, ¿no? Es como un baile, es como que hemos de seguir adelante. Ujú. ¿Qué ocurriría en las siguientes fases? Bueno, en la siguiente fase, lógicamente, tiene que haber un momento en que cuando ya estás delante de la persona, Ujú, en muchos casos es la persona decisoria y en ujú, otros es la persona que, si no es la decisoria, te ayudará a que la persona decisoria tome la determinación que a ti te conviene, es decir, que ujú, compre el producto o servicio. ujú, Eh,
entras en ese proceso que decíamos al principio de utilizar una especie de guión muy limitado en cuanto a las preguntas muy concretas hacia la empresa. Lógicamente dejaremos ese 25% de inicio para crear esas sinergias, buscando esos puntos que puedes creer, ayudarte a posicionarte de cara a la persona que tienes delante. Pero inmediatamente ya vas introduciendo en las posibles necesidades. A ver, entendamos una cosa de entrada. En las ventas, a no ser que ellos recurran a ti, en la mayoría de los casos, los productos que tú vas a ofrecer o no tienen en principio necesidad o lo tienen ya cubierto. Entonces, en la mayoría de los casos, que es así, los productos ya los tienen cubiertos. Se trata de alguna manera, en el guión, introducir esas preguntas que te van a permitir escuchar y percibir entre toda la adicción que te estoy comentando esa persona, esas pequeñas notas de necesidad, de disgusto, de carencia, que a ti te permitan más o menos ir planificando y sabiendo qué es lo que puedes ofrecer o qué parte del todo o el todo que tienes que ofrecer. A partir de aquí, insisto, escuchar, porque es la única manera de poder ir detectando realmente lo que el cliente o el posible cliente o el futuro cliente va a necesitar. Claro, porque de alguna forma el cliente te va diciendo realmente lo que va necesitando. Es decir, cuando tú vas escuchando, te vas dando cuenta de, a medida que te va explicando su situación, ¿no? Ostras, lo que realmente le preocupa o realmente lo que quiere solucionar es esto. Entonces, aquí también tenemos maniobras para poder también cambiar nuestro discurso. No es repetir como loritos el manual o el monólogo que tenemos preparado, porque a lo mejor no estamos en la dirección correcta. A ver, hay una serie de elementos que sí que pueden ser repetitivos, que pueden tener modificaciones dependiendo del tipo de persona que tengas delante. A ver, pues que de entrada no somos robots, no estamos cuantificados de igual manera. Es más, personas que ejercen una misma profesión tienen caracteres diferentes. Tú podrías decir, este tipo de profesión se requiere ser de esta manera y tal. No, no es verdad. A ver, al final el resultado puede ser idéntico, pero los caracteres de las personas no. Entonces, teniendo en cuenta ese tipo de persona que tienes delante, ese guión, tú lo sabrás ir modificando. Por eso digo que incluso en la prospección no únicamente se basa en coger datos materiales, sino que incluso si llegas a mantener unos primeros contactos con ciertas personas, esa intuición, ese percibir elementos o características psicológicas, las tienes que saber de alguna manera dirigir hacia tu beneficio. Entonces, no es lo mismo el estar tratando con una persona extrovertida, simpática, que se está vendiendo como tú vas a venderla en el producto, él se está vendiendo a sí mismo, a la típica persona taciturna, introvertida, la que generalmente siempre se dice que tienes que sacarle las palabras con un sacacorcho. Bueno, ni uno es el mejor cliente del mundo, ni el otro el peor. A veces tengo sorpresas en cuanto a este aspecto. Pero volviendo un poquito al tema que comentábamos, lo que es importante de los guiones, insisto en lo del tema de las escuchas, es no entrar, porque piensa que en una entrevista no siempre el cliente escucha, también pregunta si crea un cierto mínimo elemento de curiosidad o realmente hay una necesidad patente y el cliente ya empieza a plantearte y tal. Entonces yo siempre digo que hay que procesarse, hay que plantearlo como un psicólogo. Es decir, lo típico se dice que los psicólogos que te responden con otra pregunta, una pregunta, o los gallegos que dicen que también, ¿no? Se llaman preguntas de conformidad. Las preguntas de conformidad son las típicas de cuando un cliente dice, oye, ¿y este producto hace este tipo de beneficios o servicios? Pues tú lo que planteas es, ¿realmente esto es lo que querría usted que hiciese? O a lo mejor quizás le podría interesar que hiciese esto al cubo. Claro. Son preguntas que el cliente te va a decir, hombre, claro, yo lo quiero que lo haga al cubo. ¿Por qué no? Me va a dar mayor beneficio, caray, pues no, de un lado a una cosa más normal. Son este tipo de elementos que hacen que una entrevista se conduzca
hacia tus propios condiciones, a tus propias condiciones. A partir de aquí es ir desarrollando paso a paso, ir conduciendo al cliente. Mira, hay un elemento que quizás a lo mejor me estoy avanzando en la No, no, entrevista, pero adelante, realmente adelante. a todos los comerciales, a todos, ¿eh? Y el que diga que no, miente. A todos nos ha dado miedo, que es el tema del precio. Sí, No, es que soy muy caro, no, es que no sé qué. A ver, ¿qué te está diciendo? ¿Son muy caros? ¿Está diciendo que no quiero el producto porque es muy caro? No, al revés. Te está diciendo, me gustaría tener ese producto, pero es muy caro. mm, Claro. Entonces, hay multitud de posibilidades. A ver, el libro que he escrito no es una panacea. El libro da ejemplos, pero luego cada uno. Sí que es verdad que al final, en una entrevista, todos estos elementos nos pasa a todos. Cuando acabas la entrevista y a lo mejor no has acabado de cerrar el tema, y, ay, caray, pues me olvidé de decir esto, o si lo hubiera contestado de esta manera, bueno, oye, me la apunto. mm, Eso es un fallo, exacto, son futuros triunfos. exacto, Ahí lo tengo. Cuando me vuelva a pasar, ya sabe qué contestarle. exacto. Es así. Aprender de tu propia experiencia, porque hay gente que no analiza, es como, bueno, sigo, no, oye, párate, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho bien también, no? A veces no solo es lo negativo, lo que puedes mejorar, sino también, ¿qué he hecho bien? ¿Ah? Puedo repetirlo. Sí, 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 sí. Y ese es el gran problema que tenemos Sí. en muchos casos, que salimos de una entrevista que a lo mejor no se ha acabado de concretar Mm, y, ostras, si le hubieran dicho esto, es que me he quedado parado cuando me dijo que éramos muy caros y yo no sabía qué decirle y he pensado, ostras, pues sí, somos muy caros, nunca venderé. Perdona, analiza, somos exacto, caros. A él le interesaba, pero éramos caros. A ver, ¿qué estás vendiendo? Estás vendiendo un proceso, un producto que detrás hay exacto. más de, hay un departamento de atención al cliente. Todos estos elementos se lo puede uno plantear al Mm, posible comprador con preguntas de conformidad. Oiga, exacto. usted, si fuésemos más baratos, pero tirados por el precio, y entonces entraríamos en la duda de la calidad, o que quizás a lo mejor para poder ser tan baratos tendríamos que eliminar todo lo que es el departamento postventa, las garantías pues tan solo serían de 3 meses en vez de 3 años, etc, etc. Aún así me compraría entonces esta fórmula así, una Mm, frase dicha, alargada, alargada. Hay posibilidades de contestar. exacto. Sobre todo, insisto, y es a lo que quería llegar, que me voy por las paredes. Eh, realmente una objeción es una oportunidad. Exacto. Una objeción es, oiga, esto me interesa, pero, oiga, esto hay que saber entenderlo y sobre todo no tenerles miedo a las objeciones. Malo es cuando el cliente te dice a todo, qué bien, qué bueno, pues sí, Ana, uy, mire, ya no le puedo atender más tiempo. Sí, Y pinta se mal. pone de tonto diciendo, bueno, me ha toreado. Bueno, pues no, ya lo sabes. Para otra vez, Exacto, pues, cuando te encuentres una así, éntrale de otra manera. Eso sí de sencillo. exacto. Entonces, las objeciones en sí pueden ser oportunidades, como tú decías, no tienen por qué ser algo negativo. Un poco también Pues, el cambio de creencias de muchos comerciales que tienen ese temor, ¿no? Y si me dice que no, y si ahora me objeta acerca de este aspecto. Al contrario, vamos por buen camino. exacto. Sí, sobre todo lo que uno tiene que tener claro es que no todo va a ser un sí, un sí, un sí cada día. Insisto, como empezamos al principio, no es nada personal, se puede aprender también de ello y sobre todo no hundirse. Es Ujú, decir, no lo he hecho bien hoy. Oye, lo que he dicho antes, este pequeño fracaso es mi futuro triunfo. Al ujú. revés, si la gente aprendiéramos de todo lo bueno que nos sale, no sabríamos determinar cuándo lo hemos hecho bien y cuándo lo hemos hecho mal. Viviríamos engañados en ese aspecto. No nos Exacto. desarrollaríamos, está claro, como profesionales y como personas, no nos podríamos desarrollar. Entonces, sí que es importante el plantearse la venta como un acto social, Ujú, como un acto comunicativo, como un elemento de ofrecer a los ujú, demás y seguramente, y en más de un caso y en más de dos, de ayudarles a desarrollarse y a crecer. Una de las cosas que siempre me ha gustado, independientemente de lo que he podido vender, es ujú. saber que esos productos han sido creados para un fin, Exacto. no para inútil. Y ese fin, cuando tú lo ves proyectado porque te lo han comprado, porque lo han utilizado y tal, y ha ayudado a desarrollar
de alguna manera a esa persona o a esa empresa, pues realmente te sientes orgulloso, ¿no? Te sientes capaz. Le digo yo que cuando uno sale a vender, en realidad lo que está vendiendo antes que nada es a ti mismo. No es que el producto sea lo de menos, porque cuando tú te sales a vender, al final adoptas la idiosincrasia de la empresa, del producto que vendes. De alguna manera no dejamos de ser la imagen patente física del producto. Por eso nos llaman representantes. Somos Exacto. representantes del producto, del servicio, de la marca. Es así de sencillo. Entonces, hay que disfrutar. Bueno, fantástico. Y además también en el libro das muchos ejemplos de cómo poder también hacer esos cambios de creencias, cómo también plantearte esas respuestas, esas preguntas también de confirmatorias, esos planteamientos, esos resúmenes delante del cliente, de la clienta. E incluso también abordas un tema que a veces en la venta se olvida, que es la postventa. ¿Qué opinas tú de este apartado? Importantísimo, importantísimo. Hace pocos días lo comentaba con un compañero que no sé por qué se están dando tendencias muy contradictorias, ya no únicamente en el mundo de la venta, sino en lo que es el comercio en sí, ¿no? En lo que son las empresas. Es decir, por un lado, existen unas empresas las cuales se están abocando otra vez al tema del factor humano como un elemento importante en la posventa y por contra existe toda una serie de empresas que están eliminando todo ese proceso. Es decir, nos encontramos los dos extremos, no hay un término medio. Entonces, para mí es importantísimo que exista un proceso de posventa. Es decir, y el proceso de posventa siempre lo planteo en uno mismo, en el vendedor. El que primero inicia el proceso de posventa es el vendedor. Claro. Esto no se trata de decir, he vendido una tuerca y hasta luego, Lucas, ¿no? Sino que he vendido esa tuerca y tengo que pasar a visitarlo a ese señor para decir, oye, la tuerca te funcionó, te fue bien, llamaste aquí, Claro. tal, y ponerle en contacto con todos los elementos que van a ayudar en ese proceso. ¿Por qué? Por lo que comentábamos antes, porque necesitamos esa cadena de contactos para que nos haga, se convierta en cadena de contactos infinita. Exacto, el candidato infinito. Correcto. Si tenemos clientes contentos, no ya únicamente con el producto, sino ese elemento diferencial, porque, insisto, no todas las empresas plantean el plano de la postventa como un elemento psicológico, como un elemento personal que se tiene que vender. No todas las empresas. Hay algunas, sobre todo algunas modernas, que sí, que lo están introduciendo, incluso el apartado del marketing como Sí. un elemento, como una prestación más. Pero sobre todo, insisto, en el mundo comercial, el vendedor, el comercial, es el representante, como decía antes, pero también es el factor que hace de intermediario, es el elemento, porque no todo funciona siempre a la mil maravillas. Entonces, ¿dónde existe la mayor queja de la gente? Decir, no, es que yo, el aparato se me estropeó y tal, y me encontré, no sabía por qué camino coger, me pusieron al teléfono toda la mañana perdiendo, y ahí entra el cabreo, la decepción. Estás destruyendo toda una gama de trabajos, no únicamente del vendedor, de todo, toda una serie de elementos y más de el fabricante, etc, 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 se va a Norris. ¿Por qué? Porque hay un factor, puede ser la atención al cliente, que no ha funcionado. Totalmente. Muchas empresas no tienen eso, sobre todo las pymes, pues realmente el gerente o el comercial que tenga el gerente hace de todo, hace de todo. Claro. Entonces, es importante servir de intermediario, decir, oye, no te preocupes, Antonio, Luisa, no te preocupes, yo me encargo, voy a llamar aquí, no te prometo nada, pero al menos saber esa sensación de que, oye, que alguien me ha escuchado, que tal. Lo mismo que cuando tienen una queja de ti y nadie se pone al teléfono. Es que me pasé todo el día y nadie me da una razón verdadera de por qué esto. Bueno, pues vas ahí, le haces de padre confesor, escuchas y sobre todo escuchas, no justificas, no intentas pedir, escuchas, deja que desahoguen, que se saquen toda la... La Toda, tensión acumulada. es que esto, a mí me prometieron que tal, toda la mañana y tal. Sí, 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 bueno, tiene usted razón, sí, sí. Lo dejas que desbrave, que se desbrave. Cuando ya se ha calmado. Bueno, tiene toda la razón del mundo. Vamos a intentar buscar una solución. No hago milagro. No le puedo Exacto. prometer. Vamos a empezar por esto, por eso. El elemento postventa es Totalmente. primordial. Necesita para todo, en todo momento. Totalmente de acuerdo. Ángel, para ir concluyendo,
¿Qué mensaje podríamos lanzar a la gente que nos está viendo y que a lo mejor pues quiere iniciarse en el mundo de las ventas o que tal vez lleva ya años y dice, ostras, me gustaría también reinventarme o corregir aquellos elementos que a lo mejor de alguna forma pues ahora no estoy viendo y que a lo mejor me están dificultando mi trabajo en el día a día? Bueno, en principio, bueno, me compren el libro, Muy bien, lógicamente, para muy eso lo bien. he escrito, pero lo he escrito también por una necesidad, porque yo también soy partícipe de esas situaciones de que nos acostumbramos, los que ya Sí, llevamos unos cuantos años en el oficio, nos acostumbramos. Yo siempre digo que es como la pronunciación, ¿no? De decir exacto. determinación, acabas diciendo determinación, ¡buah! Claro. Vas dando las palabras, ¿no? No digo que sea por vagancia, sino por costumbre. Entonces, vamos perdiendo de Mm, vista lo esencial. Es importante siempre volver a esos inicios, pasito a pasito. Luego tú ya los puedes desarrollar claro. a máximo, ¿no? Pero Mm, si vuelves a las partes esenciales y dices, oye, pues esto funciona. Y lógicamente, para la gente que inicia, porque uno mismo siempre también tuvo su inicio y exacto. sabe los temores y los miedos y que no tienes la gran suerte de que te hayan acompañado y te hayan enseñado y te hayas sentido protegido y tal, pues un libro así que te permite vislumbrar, percibir que realmente es tan solo un cambio de chip, tan sencillo como un cambio de chip, y ese cambio de chip lo tienes en el libro ahí puntualizado, y cuando ese cambio de chip se te vuelve a torcer, oye, lo vuelve a coger el manual, pues si Exacto. fuera una Biblia, mira, cambio de chip, así tengo que hacer esto y esto y esto, ¡pam! Hasta que llega un momento que ya lo haces de manera automática. Es un libro que en principio yo creo que para la gente que se inicia y para la gente que ya estamos iniciados y necesitamos un poquito una revisión de los 90.000 o los 100.000 kilómetros, lo necesitamos. Qué bueno, fantástico. ¿Dónde puede comprar la gente el libro Vender sin límites? Bueno, pues mira, en principio en Amazon, ¿Sí? si lo quieren en versión papel o bien en versión ebook. Exacto. O sea, que la Es gente fácil. tiene las dos modalidades. Quien le guste el papel y oler las páginas lo tiene y quien le guste más en Kindle, en ebook, también lo puede leer así, en digital. Muy bien, fantástico. Pues espero que la gente que nos está viendo, que se anime a comprar el libro, que como hemos explicado es un libro muy práctico, muy dinámico, directo y que seguro que les ayudará en su carrera profesional y también a nivel personal, porque también es un cambio a nivel de quién eres, ¿no? De la persona. Cuando cambias también la persona, cambia también tu faceta profesional y también al revés. Muchísimas gracias, Ángel. Un placer y un abrazo desde la distancia. Un abrazo, Uriol. Que vaya muy bien. Chao. Igualmente. Adiós.